Cordial saludos, apreciados estudiantes del curso Antenas y Propagación. Hoy la webconferencia que vamos a estar tratando los temas relacionados a la unidad 3, evaluación del radioenlace, y referida a la fase 4 del desarrollo del componente práctico del curso. Bueno, eh, esta unidad, la evaluación del radioenlace, se enfoca básicamente al desarrollo del cálculo del presupuesto de potencia, el cual va a ser un aspecto fundamental para determinar la viabilidad de un radioenlace. En esta unidad académica se van a estudiar los elementos que intervienen en este presupuesto de potencia en un radioenlace y adicionalmente vamos a utilizar un software de simulación para comprobar los cálculos que vamos a efectuar. El objetivo es evaluar parámetros de propagación de enlaces de telecomunicaciones por radiofrecuencia a través del cálculo matemático de los parámetros que intervienen en el cálculo de presupuesto de potencia. Y el contenido para esta webconferencia, primero vamos a ver qué es un radioenlace y vamos a estudiar los parámetros básicos de un radioenlace. Y por último, vamos a desarrollar el presupuesto de potencia de un radioenlace. Vamos a ver las pérdidas por propagación, el desvanecimiento y el nivel de señal a ruido en un sistema de comunicaciones. Entonces, como sabemos, un radioenlace es un sistema electrónico de comunicación a través de un medio no guiado, es decir, que vamos a usar ondas electromagnéticas que van a permitir la transferencia de la información entre diferentes puntos. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, estamos en un radioenlace, estamos hablando en sistemas de microondas de 300, a partir de 300 MHz hasta los 300 GHz. Entonces, pero que involucran el diseño de un radioenlace. Primero, tenemos que seleccionar los puntos a interconectar, así como lo hicimos ya en una fase inicial del curso. Luego, debemos verificar el perfil del terreno, que también lo hicimos desde la fase inicial del curso. Luego, la elección de bandas de operación. En este caso, en el proyecto que estamos desarrollando en el curso, estamos utilizando bandas de operación libres. Luego, en la fase anterior, vimos la selección del tipo de antenas. De hecho, no solamente seleccionamos el tipo de antenas, sino que también nos involucramos un poco acerca del diseño de esta. Estudiamos sus parámetros y la selección de equipos de radiocomunicaciones, transmisor y receptor, que también fue un criterio que tomaron en cuenta para el desarrollo de la fase 3 del curso. Así también como el cálculo de la altura de la antena, teniendo en cuenta el 60% de la primera zona de Fresnel y la corrección por curvatura terrestre, así como la selección de las torres adecuadas para este radioenlace. Bueno, ahora nosotros nos vamos a concentrar en los siguientes puntos, en cuanto al presupuesto de potencia, lo que es pérdidas en el espacio libre, el cálculo y presupuesto de potencia y la disponibilidad del radioenlace. Entonces, en un presupuesto de potencia para un radioenlace van a incluir factores como las ganancias y las pérdidas involucradas, ya sea en las líneas de transmisión, en los conectores, en el entorno de propagación, en las antenas que empleamos. Y nosotros vamos a determinar, de acuerdo a esas especificaciones y características de los equipos seleccionados, si el radioenlace se puede realizar de manera satisfactoria o si es viable. Entonces, para el lado de transmisión, vamos a tener en cuenta, bueno, básicamente vamos a tener tres partes en nuestro radioenlace: el lado de transmisión, el lado de propagación y el lado de recepción. Para el lado de transmisión, vamos a tener en cuenta la potencia,
que usamos para transmitirla, esta potencia debe cumplir la normativa, ¿verdad? De acuerdo a la normativa tenemos unos parámetros de potencia máxima de transmisión. Adicionalmente, vamos a tener en cuenta también las pérdidas que se producen en la conexión del cable que va del transmisor a la antena, así también como la ganancia de la antena que diseñaron o que seleccionaron en la fase anterior. Luego, en el lado de propagación vamos a tener en cuenta las pérdidas en el espacio libre, ¿verdad? Y la zona de Fresnel, recuerden que debemos cumplir allí, a ver si alguno se acuerda. Referente a la Eh, zona de Fresnel. Sí, dígame. que sea que la interferencia no sea superior al 60%, o sea, que tenga 60% libre en la zona de Fresnel. Muy bien, ¿verdad? Entonces, como las ondas no se propagan de manera lineal, sino que ocupan un espacio, ellas deben tener por lo menos el 60%, ¿verdad? Para que el enlace sea viable, tener esa zona despejada, libre de obstáculos. Y por último, en el lado del receptor, tenemos que vamos a tener primero lo que va a recibir la señal va a ser la antena y esta antena va a contar con una ganancia que va a amplificar esa señal que llega débil porque va a sufrir pérdidas en el espacio libre. Luego va a tener también unas pérdidas tanto en los cables como en los conectores que va de la antena hasta el transmisor. Y por último, va a llegar allí a un nivel de señal al receptor que, que debe compararse con la sensibilidad del receptor y debe haber un margen importante entre ese nivel de señal y que nosotros podemos hacer en los cálculos referente a la sensibilidad del receptor y eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora bien, aquí el presupuesto de un radioenlace es el cálculo, como les había indicado ahorita, de ganancias y pérdidas en los transmisor, conectores, antenas, espacio libre que sufre el radioenlace. Miren, aquí nosotros necesitamos es estimar la potencia que va a llegar al receptor para nosotros compararla con la sensibilidad del receptor y dejar un margen. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones atmosféricas, vamos a tener también pérdidas y pues nosotros queremos que el enlace sea continuo y que no se nos esté cayendo. Entonces, por eso hay que dejar un margen considerado y también dependiendo si el enlace es rural, si el enlace es urbano, vamos a tener y vamos a requerir un margen adecuado. Entonces, miren, aquí en esta gráfica nos muestra que iniciamos con una potencia de transmisión, luego tenemos unas pérdidas entre el cable a sub T, unas pérdidas debido a los cables y los conectores que llevan a la antena, pero luego la antena tiene una ganancia y esto aquí incrementa. Y luego ya se transmite, ¿verdad? La señal. Sale la señal, pero ¿qué pasa? Tiene unas pérdidas. Esta ecuación que está aquí me indica las pérdidas que son de manera logarítmica y aquí eh, las pérdidas van a depender básicamente de qué, van a ser dependientes de la distancia del radioenlace. A mayor distancia vamos a tener mayores pérdidas y a mayor frecuencia también, mayor frecuencia vamos a tener mayor ancho de banda, pero también vamos a tener mayores pérdidas. Entonces, eso lo vamos a revisar y luego llega acá a la antena receptora, la cual es activa y amplifica la señal, sube el nivel de potencia y luego pasa por los conectores y el cable que conecta al receptor y aquí va a llegar un nivel de señal. Pero esa señal llega con ruido también, por el ruido atmosférico, el ruido que agregan todos los sistemas de comunicaciones. Entonces, nosotros necesitamos tener, como les había indicado, un margen apropiado de acuerdo al radioenlace que estamos desarrollando. Eh, ahora, ¿cuáles son los parámetros básicos que debemos tener en cuenta en un radioenlace? La potencia
de transmisión, que va a ser la potencia que sale del radio, del transmisor, ¿verdad? Y esta va a depender de las regulaciones vigentes en cada país. Y va a ser dependiente también, como vimos, ¿verdad? En la normativa, la frecuencia de operación. Para cada frecuencia, ¿verdad? Vamos a tener unos niveles de potencia máxima de transmisión. También vamos a tener pérdidas en el cable que se relacionan en la ecuación con A sub T. Pérdidas en los cables y conectores. Aquí yo coloqué de 3 a 10 decibeles, pero ya cuando perdemos 3 decibeles, básicamente estamos perdiendo la mitad de la potencia. Cuando, bueno, más adelante, que les explique mediante un ejemplo, asumamos pérdidas pequeñas, igual estos sistemas, el radiotransmisor lo tienen básicamente conectado a la antena y son muy pocas las pérdidas que se tienen. Profesora, una Eh, pregunta, sí, qué pena interrumpirla. sí, Por señor. cada metro, por cada metro de cable, cuántos más o menos de pérdidas tiene los conectores o el transmisor? Los conectores ya tienen unas pérdidas establecidas. Ahorita le voy a explicar más adelante mediante un ejemplo cómo podemos revisar esos parámetros y también dependiendo del cable que estemos seleccionando, vamos a tener también unas pérdidas de B por metros o de B por pie, de verdad, de acuerdo a las unidades que estemos utilizando. Ahora más Ah, adelante un ok, de acuerdo, ejemplo, vas gracias. a ver, hay una página, un enlace que les muestro donde relacionan según el tipo de cable, según el tipo de conector que se esté usando, cómo son las pérdidas. Luego, también otro parámetro básico de un radioenlace es la ganancia de la antena y va a variar entre 2 dBi, que es una antena simple, integrada, que es por lo general lo que tienen las antenas a veces que tenemos en nuestros sistemas de Wi-Fi en casa, o de 8 dBi, pero estas antenas son omnidireccionales estándar, pero también podemos tener ganancias hasta de 21 o 30 dBi para antenas parabólicas, ya que son con patrón de radiación direccional. Ay, bueno, aquí les muestro más o menos al lado de transmisión, un parámetro importante que vamos a tener en cuenta es la PIRE, la potencia isotrópica radiada equivalente en dBm, ¿verdad? Que igual también la normativa nos indica un valor relacionado a la PIRE. Y esta está relacionada ¿qué? A la potencia de transmisión, que ya sabemos que tiene un límite superior en el marco regulatorio colombiano de acuerdo a la frecuencia de operación que estemos usando y le vamos a restar las pérdidas que tengamos debido a los conectores y cables y le vamos a sumar la ganancia de transmisión. Y allí vamos a obtener en total cuánto sería nuestra PIRE. Entonces, aquí hay una ecuación de manera general de cómo podemos calcular las pérdidas en los cables y conectores. Van a ser igual a las pérdidas en los cables más las pérdidas en los conectores en decibeles. Y las pérdidas en los conectores aproximadamente, esto es un valor aquí aproximado, es 0,1 por raíz cuadrada de la frecuencia en gigahertz. Es decir, que a mayor frecuencia vamos a tener mayores pérdidas. De igual manera, como te comenté, ahorita vamos a mirar eh, una página web que nos ayuda, de acuerdo a los fabricantes, nos ayuda a revisar este valor de las pérdidas en conectores y cables. Bueno, ahora otro parámetro importante en el presupuesto de potencia de un radioenlace son las pérdidas en el espacio libre, ¿verdad? Ya transmitimos nuestra señal, ya salió la potencia isotrópica radiada equivalente, ya tuvimos, ¿verdad? Una potencia de transmisión que sufrió unas pérdidas, pero por los cables y conectores que luego se le suma la ganancia de la antena. Pero, ¿qué pasa cuando se propaga en el espacio libre? Hay pérdidas y esa señal se empieza a atenuar. Entonces, esta es la ecuación de Friis
en escala lineal, pero nosotros relacionamos utilizando en decibeles la siguiente ecuación que está acá. Y las pérdidas en el espacio libre, free space loss, que viene de las siglas en inglés en decibeles, va a ser igual a esta constante que está aquí, 3245, que sale de la velocidad de la luz, más, y este 16 pi al cuadrado, ¿verdad? Más 20 logaritmo de la frecuencia en megahertz. Es decir, que si estamos trabajando a 2400 megahertz, nosotros aquí vamos a utilizar en la ecuación 20 logaritmo de 2400 más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros. Entonces, si nuestro radioenlace tiene 20 kilómetros del punto A al punto B, entonces, ¿verdad? Hago el cálculo y aquí solamente ingreso el valor de 20, porque ya está la ecuación para que se ingresen los datos de esta forma y por eso se obtiene esta constante. De hecho, ustedes pueden encontrar esta fórmula también para valores de frecuencia en gigahertz y la distancia en kilómetros. Lo que va a cambiar es esta constante que se le suma a la ecuación. Luego, otro parámetro básico de un radioenlace son los parámetros que vamos a tener del lado del receptor, que vamos a tener también la ganancia de la antena receptora. Vamos a tener también las pérdidas en los cables y las pérdidas en los conectores. Y también vamos a tener un parámetro muy importante que es la sensibilidad del receptor. Y es el valor mínimo de potencia que se necesita para poder extraer la información, ¿verdad? Para que él pueda, el nivel de sensibilidad, lo que me va a indicar, ¿verdad? Es cuánta potencia mínima él puede recibir para él poder trabajar con esa señal y poder decodificarla de manera óptima. Bueno, entonces existen también otros parámetros de un radioenlace que son pérdidas adicionales que se pueden dar por pérdidas, por utilizar filtros, multiplexores, cables, guías, etcétera, entre la antena, ya sea entre la antena receptora, entre la antena y el transmisor receptor, ¿verdad? Estamos usando sistema duplex. También podemos tener pérdidas por desacople de polarización entre las antenas transmisoras y receptoras, por eso es importante cuando estemos configurando nuestro radioenlace en el software de simulación, colocar el mismo tipo de polarización, así también cuando estemos instalando nuestro equipo. También podemos tener pérdidas por desapuntamiento entre las antenas transmisoras y receptoras. ¿Ustedes se acuerdan que cuando veíamos con el software en la fase anterior donde podíamos revisarlo el cálculo de las antenas y el perfil de elevación, veíamos que él nos decía cuánto debía ser de acuerdo a las coordenadas geodésicas, cuánto debía ser el ángulo de azimut y de la elevación de las antenas, sobre todo para un radioenlace punto a punto. Entonces, allí necesitamos, ¿verdad?, que estén bien apuntadas estas antenas. Los software de simulación siempre nos van a ayudar a hacer estos cálculos de cuánto deben ser los ángulos para la ubicación correcta de ellas. También hay pérdidas asociadas a los gases de la atmósfera. Tanto el oxígeno como el vapor de agua inciden también en las pérdidas. De hecho, a mayor frecuencia vamos a tener mayores pérdidas. Y también vamos a tener pérdidas por la atenuación de la lluvia que tenemos en el ambiente. Entonces, la ecuación básica de un radioenlace es, ¿verdad?, que el margen del radioenlace más la sensibilidad del receptor va a ser igual a la potencia de transmisión menos las pérdidas en los cables y conectores del transmisor en decibeles más la ganancia del transmisor en dBi menos las pérdidas en el espacio libre más la ganancia de la antena receptora menos las pérdidas entre los cables y los conectores de la antena receptora.
Entonces, de aquí nosotros podemos calcular la potencia recibida. Entonces, la potencia recibida del receptor va a ser igual a la potencia transmitida por el receptor, por el transmisor, menos las pérdidas en los cables y conectores, más la ganancia de la antena transmisora, menos las pérdidas por el espacio libre. Eso me indica cuánto nivel de señal va a llegar al receptor antes de que entre a la antena, ¿verdad? Luego, ¿cuánta señal llega al receptor? Aquí es la potencia que recibe la antena receptora. Ahora, ¿cuánta potencia recibe en el receptor? Entonces, luego que tenemos, oye, un momento acá, aquí sería la potencia, vamos a, aquí tendríamos la potencia, el cálculo de la potencia recibida, más la ganancia de la antena receptora, menos las pérdidas en en los conectores y la línea del receptor, menos pérdidas adicionales que podemos tener por otros factores como desapuntamiento, o podemos tener otras pérdidas adicionales como les había indicado por vapor de agua y absorción, dependiendo, ¿verdad?, de cómo se encuentre nuestro sistema. Por eso es importante tener un margen, porque siempre vamos a tener unas pérdidas adicionales. Y el cálculo del margen del sistema va a ser igual a la potencia recibida en el receptor menos el nivel de sensibilidad del receptor. Entonces, el margen puede estar entre 4 y 6 dB para una calidad moderada, hablando de un enlace rural, y debe ser superior a 10 decibeles idealmente. Debemos dejar, es decir, que la potencia que llega al receptor por lo menos debe ser 10 dB superiores a la sensibilidad del receptor. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes tienen un receptor que tiene una sensibilidad de menos 70 dBm y usted cuando hace el cálculo de la potencia recibida en el receptor le da menos 80 dBm. ¿Ustedes creen que su receptor lo va a poder detectar esa señal de menos 80 dBm cuando su sensibilidad es menos 70 dBm? Yo creo que no, porque está por debajo pues, de la sensibilidad del receptor. Muy bien, Luis Hernando, así es. No lo va a poder recibir. Recuerden que en los números negativos, entre más esté alejado del cero, va a ser un valor más pequeño. Menos 80 dBm es mucho más pequeño que menos 70 y no lo va a poder recibir, no lo va a poder detectar, ¿verdad? Sí lo va a recibir, pero no lo va a poder detectar y no va a poder decodificar la señal de manera satisfactoria. Entonces, también hay otro concepto importante que debemos tener en cuenta, eh, es la relación señal al ruido. Entonces, el ruido en nuestro sistema va a depender ¿de quién? De la constante de Boltzmann, que es este valor que está aquí, de la temperatura ambiente, aquí en esta ecuación la vamos a ingresar en kelvins, y va a depender también del ancho de banda de nuestro sistema. Es decir, entre mayor ancho de banda, mayor temperatura, vamos a obtener mayor ruido en el sistema. De hecho, a veces creo que me había comentado un estudiante que tenía problemas que al mediodía tenía un radioenlace que se le caía y seguramente que el margen que tenía era muy pequeño en su presupuesto de potencia y pasaba que cuando había demasiado sol, demasiada calor, aumentaba el ruido del sistema y se caía el radioenlace. Bueno, entonces, eh, adicionalmente, aquí hay una ecuación para tener en cuenta el ruido atmosférico. No solamente vamos a tener un ruido en el sistema, en el equipo de comunicaciones, sino también vamos a tener un ruido atmosférico. Y ese ruido va a ser igual. Aquí vamos a tener en cuenta
el ruido el ruido del sistema y le vamos a sumar 20 logaritmos de la frecuencia en megahertz menos esta constante de 65.5. Y allí vamos a tener el ruido total teniendo en cuenta el atmosférico. Y luego para hallar esa relación de señal a ruido, vamos a utilizar la potencia que se recibe en el receptor, ¿verdad? Después de amplificarla con la antena, P sub R minúscula, en dBm, menos 30 para pasarla a dB, y le vamos a restar el ruido que calculamos aquí, teniendo en cuenta el ruido atmosférico. Y allí vamos a obtener, mira aquí les escribí, vamos a obtener el nivel de señal a ruido en nuestro sistema. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo que presentamos aquí es un radioenlace a 5 kilómetros de distancia que opera en la banda de 2450 MHz. Usa un transmisor receptor Roque 2AC Prince y tiene conectada una antena tanto para el lado de recepción y transmisión Roque Dish RD2G24. Realizar el presupuesto de potencia consultando el datasheet tanto del transmisor receptor y de la antena. Entonces ya tenemos la distancia, tenemos la frecuencia central en la cual va a operar nuestro sistema y tenemos también los datos que vamos a utilizar tanto de nuestro transmisor como de la antena. Ahora bien, revisando la hoja de datos del transmisor, tenemos que presenta todas estas diferentes modulaciones y hay datasheets que están bastante completos y que nosotros le podemos revisar lo del data rate al transmisor. Y pues bueno, la frecuencia que en este ejemplo se seleccionó es la modulación 8.256 QAM 5 sextos, que nos dice que tiene una potencia de transmisión de 22 dBm. Porque pues, estamos usando una ganancia seguramente que tiene bastante margen. Ahora, para nosotros poder determinar las pérdidas en los cables y conectores, pues eso va a depender del tipo de cable y conector y frecuencia de operación que estemos utilizando en nuestros sistemas. Entonces, la pérdida típica en los cables está de 0.1 dBm por metro hasta 1 dB por metro. Entonces, si nosotros miramos acá, aquí nos dice exactamente el conector que usa, el RP-SMA. Entonces, aquí, en este enlace, lo voy a abrir un momentico, yo les voy a compartir la presentación. Bueno, aquí me presenta, busco el datasheet de este conector y me dice con qué cables son compatibles, el RG55, el RG58, eso es para yo después revisar también qué tipo de cable voy a utilizar. Entonces ya después de saber qué conector y qué cable es compatible con él, entonces podemos revisar esta herramienta en línea para el cálculo de pérdidas en cables y conectores. Entonces, aquí me indica, me va a pedir cuánto es la frecuencia y cuánto es el largo del cable. Miren que acá me presenta el tipo de producto de familia. Y aquí me va a decir el tipo de cable. Vamos a ver cuál es que me salía el RG. Eso es lo que me salía. Vamos a buscarlo. Aquí está el RG y M17 cables. Entonces aquí yo le tengo que colocar la frecuencia en megahertz
aquí tengo que colocarle el largo en pie, tengo que hacer la conversión del largo de mi cable. Y aquí ya puedo buscar, por ejemplo, el cable RG58. Entonces, vamos a colocar acá. Ay, miren, aquí, por ejemplo, coloqué en Google, por ejemplo, vamos a suponer que el cable máximo es de 1 metro. 1 metro a pies, AFT. Y aquí me dice que es igual a 3.28. Entonces, yo puedo colocar aquí 3.28 y le doy calculate. Y él me va a indicar em, la atenuación. Vamos a ver. Ay, ya no está calculator. Me dice que, me dice que básicamente pierde 1 dB por cada 100 metros. Básicamente no va a perder mucho, pero estoy viendo que no lo está haciendo los cálculos. Antes lo presentaba. ¿Será que es con coma? Vamos a ver. No recuerdo. No, ya no hace. Veo que no está presentando. Ya no está presentando las pérdidas relacionadas. Ujú, no sé qué pasa, que no aparece. Vamos a colocarle un valor alto para ver si es que es porque es muy bajito. No, no está dando el cálculo, pero básicamente aquí hay una relación de que pierde 1 dB por cada 100 pies. Pero es que no lo está haciendo bien porque igual coloca dB por cada 100 metros. Bueno, lo que podemos hacer, como para que no, podemos usar la ecuación que les presentaba al comienzo. De hecho, miren que antes la presentación era un poquito diferente y sí me decía exactamente cuántas pérdidas había en el cable. O no sé si es de pronto es el navegador que estoy usando, que es Mozilla. Vamos a ver si no los hace bien con Google. A intentar. No, ya no está haciendo bien, ya no está haciendo funcionando bien. Entonces, lo ¿Y que podemos hacer, esa será la única calculadora en línea? ¿No hay otra no, de pronto? debe haber otro fabricante. Y bueno, lo voy a consultar y les actualizo allí el enlace. Pero de igual manera, por ejemplo, para la línea podemos calcularlo aproximadamente con este valor, 0.1 por
la raíz cuadrada de la frecuencia en gigahertz. Pero igual, perdón, este es para el conector. Para la línea, aproximemos que 0.1 dB por metros, más o menos, porque cables así con pérdidas de 1 dB ya es para cables que trabajan a frecuencias demasiado altas, ya que eso depende de la frecuencia que estemos operando. Bueno, entonces en este caso yo les consultaría y les actualizaría allí la página para que ustedes tengan de pronto también una relación y se les haga más sencillo hacer y revisar ese cálculo. Y el otro parámetro es revisar la ganancia de la antena. Entonces dice en esta antena, ¿cuál era el que íbamos a usar? Porque miren que para este sistema lo podemos conectar con la RD2G24, la 3G26, la 5G30, la 5G30, la LW y la 5G34. Pero miren que de hecho estas que dicen 5G es porque están trabajando en la banda de 5. Seguramente la que colocamos en el ejemplo es la 2G24. Miren, 2G24, que va a operar el transmisor. Y esa tiene una ganancia de 24 dBi. Y otro parámetro importante que vamos a tener aquí en el datasheet de la antena es la aislación por polarización cruzada, que ese dato también nos lo va a pedir el simulador. Entonces, ya teniendo todos esos datos, nosotros podemos calcular las pérdidas en el espacio libre, ¿verdad? Para hacer el presupuesto de potencia. Entonces ya tenemos que el radioenlace trabaja a 2400 y adicionalmente que está a una distancia de 5 kilómetros. Entonces aquí reemplazamos los valores y nos dice que las pérdidas en el espacio libre para este radioenlace es de 114.34 decibeles. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que para el lado de las especificaciones del receptor, esta modulación tiene un nivel de sensibilidad de menos 85 dBm. 65 Ahora, en general. perdón, menos 65 dBm. Ahora, haciendo el presupuesto de potencia, esto es parecido a una tabla que ustedes tienen allí para elaborar en el informe. Tenemos la potencia del transmisor que vamos a utilizar. De hecho, este transmisor que está aquí, que decía que operaba 22 dBm, ¿verdad? Pero nosotros podemos trabajar también con un nivel de potencia más bajo. Lo podemos configurar, ¿verdad? Porque es un radioenlace de poca distancia. Aquí se asumieron unas pérdidas en el cable de 1 decibeles, teniendo en cuenta también las del conector. La ganancia de la antena transmisora es 24 decibeles. Las pérdidas en el espacio libre que calculamos son de 114.34. La ganancia de la antena receptora son 24 decibeles, que es la misma que estamos utilizando en la transmisión. Las pérdidas en los cables es de 1 dB. Y la sensibilidad del receptor es menos 65 dB. Entonces, las pérdidas ya saben que van en negativo. Y aquí la sensibilidad del receptor es negativa, pero esta se debe restar para poder calcular el margen en la ecuación. Entonces, nos quedaría, haciendo la suma algebraica de estos valores, nos queda que el margen es de 11.96. Entonces, como podemos ver, de hecho, si hallamos la potencia, si hacemos el cálculo hasta aquí, podemos hallar el nivel de señal que llega, de potencia recibida en el receptor y lo podemos comparar con el nivel de sensibilidad. Aquí nos quedó un margen importante, entonces este radioenlace puede ser viable. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener un margen, si es rural, vamos a tener un margen superior a 10 decibeles. Si es rural, ¿verdad?
Para radioenlaces urbanos vamos a necesitar un margen de 20 decibeles. Debido a que en el ambiente urbano hay mayores sistemas y vamos a tener también mayor ruido porque hay más interconexiones y más señales en el ambiente. Ahora, también presentamos aquí el cálculo del nivel a señal a ruido en este sistema. Estamos hablando de que la temperatura ambiente para donde se va a implementar el radioenlace de 26 grados centígrados, se le suman los 273.15 para convertirlo a kelvins y aquí tenemos la constante de Boltzmann y el ancho de banda que vamos a manejar en nuestro sistema, que es de 50 MHz. Reemplazamos los valores, aquí miren, 10 logaritmo en base de 10 de la, aquí coloqué la temperatura, 299.15 grados Kelvin, por el ancho de banda, 50 MHz, por la constante de Boltzmann, más 20 logaritmo de la frecuencia en megahertz que estoy usando, menos 65.5, y me dice que el ruido es de menos 124.5693. Ahora el nivel de señal a ruido lo calculamos utilizando la potencia recibida en el receptor y esa potencia recibida va a ser igual a la potencia de transmisión menos las pérdidas en los cables y conectores, más la ganancia en la antena, 24 dBi, menos las pérdidas en el espacio libre, más la ganancia en la antena receptora, 24 dBi, menos las pérdidas del lado del receptor debido a los conectores y y a la línea, y nos da una potencia recibida de menos 53.03. Miren que en la modulación que usamos, la sensibilidad era de menos 65, es decir, que sí lo va a poder, ¿verdad?, detectar, por eso nos da un margen positivo. Es importante que ese margen esté por encima, en un radioenlace rural, por encima de 10 decibeles, pero que sea positivo, ¿no? Si el margen les da negativo, aquí estamos hablando de potencia recibida, está bien negativa, ¿verdad? Pero si el cálculo aquí del margen les da negativo, ustedes tienen que hacer un ajuste, ya sea cambiando la modulación con un sistema que sea de pronto que tenga mayor sensibilidad de acuerdo a la modulación, o hacer un ajuste a la antena que vamos a utilizar en el sistema. O algunos que de pronto se fueron y están trabajando 24 GHz o 60 GHz, tienen demasiadas pérdidas en la propagación del espacio libre porque a mayor frecuencia vamos a tener mayores pérdidas. Entonces, de pronto puedan ver viable cambiar la frecuencia de operación, cambiar los equipos. Entonces, ese análisis ustedes lo tienen que hacer en su radioenlace, ¿verdad? De pronto, la solución más rápida, a veces, miren que hay aquí de menos 65 a menos 95 hay 30 decibeles de diferencia, entonces ahí les pueden ganar un margen positivo de una manera más rápida y que su radioenlace pueda ser viable. Entonces, el nivel de señal a ruido, mire, nos da positivo también al reemplazar la potencia recibida en el receptor, le restamos 30 para pasarlo a decibeles, a dB-vatios, y luego le restamos el ruido que nos dio acá y obtenemos un valor aquí positivo. Entonces, este radioenlace va a ser viable y en conclusión, las prestaciones y nuestro presupuesto de potencia va a depender, ¿verdad?, de la calidad de los equipos que utilicemos, de sus características, como estamos viendo, del nivel de sensibilidad del receptor, va a depender, y esto depende de la frecuencia de operación, va a depender también de la antena que estemos usando, la ganancia que tenga, va a depender también de la frecuencia de operación que estemos utilizando. Y el presupuesto de balance de potencia es una manera de cuantificar las características del enlace para determinar de esta manera si el radioenlace es viable o no es viable. También podemos concluir
que la potencia recibida está determinada por qué factores: la potencia de transmisión, la ganancia de la antena, las ganancias la frecuencia de operación y la distancia del radioenlace. Son factores importantes, ¿verdad?, para determinar la potencia de señal recibida. Y el margen del enlace debe ser positivo, como les había indicado, y debe tratar de maximizarlo al menos 10 decibeles para un radioenlace viable en el entorno rural. Bueno, entonces vamos a revisar ahora la guía de actividades relacionadas a esta fase. Un momentico, ya se las comparto. 1604. Aquí tenemos la guía de actividades, que ya sería el componente práctico. Entonces, en esta primera semana, yo voy a dar la siguiente sesión que nos vamos a encontrar, que sería el próximo lunes, en el cual se va a desarrollar la parte ya del software de simulación. Entonces, esta actividad tiene un puntaje total de 130 puntos. Este componente práctico es con apoyo TIC. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Sirio para poder realizar. Nosotros tenemos la licencia de este software. Yo les estaré indicando en el CIPAS que vamos a hacer para el uso de este software, cuáles serían las claves de usuario que podríamos utilizar para los diferentes grupos. Luego, en la primera parte de la actividad es básicamente definir conceptos, y esta parte se hace de manera independiente. Usted debe entregar un informe con las respuestas de estas preguntas. ¿Cuáles son los parámetros básicos de un radioenlace? Y describa sus características mediante un cuadro sinóptico. Aquí básicamente los parámetros básicos de un radioenlace, así como les estaba explicando en la presentación que les hice ahorita, en el lado de transmisión, en el lado de recepción y en el lado de propagación. Entonces ahí tienen que hablar sobre la ganancia de la antena, la potencia de transmisión y explicar, ¿verdad? Y describir cada una de esas características. Luego me pregunta por qué se dan las pérdidas de propagación de un radioenlace y consulte cómo se calculan. Y esto va relacionado a las pérdidas, ¿verdad? En la propagación, las pérdidas en el cálculo de las pérdidas en el espacio libre. Luego nos pide: define indisponibilidad de un radioenlace y consulte cómo se calcula. Defina qué es el margen bruto del presupuesto de potencia de un radioenlace y cómo se calcula. Miren que aquí están hablando de un presupuesto. El margen es esa diferencia que yo les indicaba cuando restamos la potencia de señal recibida menos el nivel de sensibilidad del receptor. Entonces, aquí ustedes van a definir qué es ese margen bruto y cómo se calcula este. Luego nos dice: defina qué es el margen de desvanecimiento de un radioenlace y cómo se calcula. Luego nos indica: defina qué es el nivel de señal a ruido y cómo se calcula, y define la viabilidad de un radioenlace y consulte cómo se calcula. Entonces, esto básicamente es la primera parte. Esta semana la pueden ir desarrollando para que ya el próximo lunes que nos conectemos y ya se enfoquen en desarrollar la parte colaborativa. Entonces, la parte colaborativa, la primera sesión va a ser el desarrollo y el uso del software Sirio. Y aquí en el informe vamos a presentar primero la configuración de las propiedades de las unidades, y aquí cada uno de estos ítems que vamos a trabajar en el CIPAS, que vamos a desarrollar para explicar cómo se usa este software. Aquí me pide la tabla 1 de información técnica del proyecto, que esa fue la que diligenciaron en la fase anterior, para que tengan aquí como todo resumido. Y luego me pide realizar los cálculos del radioenlace. Miren que ya del punto A al punto B y del punto B al punto C. Entonces, ¿qué cálculos van a presentar? El cálculo de la PIRE,
Luego, calcular las pérdidas en el espacio libre. Luego, el cálculo del nivel de señal que llegará al receptor. Y el punto D, vamos a diligenciar esta tabla. Miren que es la parecida a la que presenté en la web conferencia, donde vamos a colocar tanto para el radioenlace del punto A al punto B y del punto B al punto C, los valores de la potencia de transmisión, las pérdidas en los cables, las ganancias de la antena transmisora, las pérdidas del espacio libre, la ganancia de la antena receptora, y de esta manera para que ustedes calculen el margen. Luego, el grupo realizará el cálculo de forma detallada del nivel de señal a ruido, como le expliqué ahorita en el ejemplo. Luego, explique cuál es el margen mínimo aceptable para el proyecto, teniendo en cuenta si está ubicado en una zona rural o urbana, e indique si su radioenlace es viable. Entonces, usted compara, ¿verdad?, el margen que le da de tanto el punto A al punto B, punto B al punto C, e indicar si es viable. Ahora, referente a la simulación y la configuración de todos estos parámetros, usted va a realizar lo siguiente. Ok. Bueno, básicamente es solamente hacer los cálculos y configurar el radioenlace. Bueno, voy a mirar aquí un momentico que... Bueno, miren, esto es importante. No revisé lo del punto. Aquí nos dice tanto presentar la configuración, ¿verdad?, del simulador. Luego, miren, aquí nos pide presentar los resultados de la simulación del radioenlace para cada tramo del proyecto y para cada modulación seleccionada. Entonces vamos a hacer la simulación por lo menos para 2 modulaciones, para que usted luego explique las ventajas y desventajas de usar un tipo de modulación y presentar y indicar cuál presenta las mejores prestaciones de esas modulaciones. Y el grupo presentará diligencia a esta tabla. Sería básicamente lo que vamos a hacer. Igual cuando estemos usando el simulador, él les va a dar recomendaciones. Ese simulador que vamos a emplear, Sirio, es bastante completo, y cuando nos da los resultados del análisis, nos da recomendaciones referente a que si tenemos que subir un poco más la altura de la antena, que nos indica varias recomendaciones importantes en cuanto también a la potencia de transmisión y todo de acuerdo a todo nuestro sistema. Entonces nos va a ayudar para confirmar la viabilidad del radioenlace. Bueno, chicos, entonces básicamente esto consiste en la actividad que vamos a desarrollar. Si tienen alguna inquietud referente a la actividad, me pueden indicar. No, ingeniera, no sé, me imagino que la programación de los IPAs para ir mirando, para ir realizando los cálculos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El próximo lunes vamos a hacer el CIPAS para que configuren el radioenlace en el Sirio. Referente a los cálculos, es muy parecido a lo que desarrollé el ejemplo ahora en la web conferencia, pero sí haría un CIPAS adicional de dudas e inquietudes como hicimos como hemos hecho en las fases anteriores, para ver si tienen de pronto alguna duda, se les pueda despejar en ese espacio. Listo, que y en caso de dudas o algo para atención, ingeniera, horarios directamente con la ingeniera o con el tutor que tenemos a cargo. Ustedes, hay un horario de atención, un momentico, voy a compartir pantalla aquí en el campus. De hecho, nosotros en el grupo en Teams, si ustedes dejan una pregunta elaborada allí de manera general o específica en nuestro chat, en cuanto nosotros estemos disponibles, pues allí les vamos a atender. Igual tenemos acá un horario de atención, que es el siguiente.
aquí cuando entremos al curso de antenas y propagación, aquí en información inicial, hay un enlace que dice atención síncrona. Entonces, bueno, está nada más la información mía. De lunes y miércoles de 5 a 7 y los sábados de 9:30 a 11:30. Por lo general, ese es mi horario de atención. Sin embargo, si ustedes me escriben en cualquier momento, pues con mucho gusto le atendemos. De igual el tutor, por lo general, de 6 a 7, por lo general de 6 a 7, él está atendiendo a los estudiantes. Y si ustedes ven, el ingeniero Jorge Edison Mora responde bastante las preguntas que se le hacen aquí, que hacen aquí los estudiantes. Miren, por ejemplo, aquí Nilson Alexander Pérez hizo una inquietud y él le respondió el mismo día, unos minutos después. Entonces, ahí estamos, respondiendo inquietudes. Ok, ingeniera, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, chicos, entonces voy a dejar de compartir y a detener la grabación. Muchísimas gracias por su asistencia a esta webconferencia y pues nos estamos